El rey Salomón fue el tercer rey del Israel unificado. Era hijo del rey David, sí, el mismito de las mañanitas, y de Betsabé. Este era reconocido por su sabiduría y su riqueza, pero también por tener un anillo, el cual le proveía el poder de controlar a los demonios y de hablar con los animales. En base a esta historia bíblica se basó el autor Lawrence Conrad para hacer su libro. Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. Dejando de lado obviamente la historia de la Biblia que habla del rey Salomón, que termina muy diferente, dejémoslo así, este libro explora propiamente los descubrimientos que tuvo Lawrence Conrad al momento de criar distintas razas de distintos animales. Es más, justamente fue este libro lo que sentó las bases de la teoría posterior que le haría ganar el Premio Nobel de Medicina en 1973, el cual es la de la impronta, pero me estoy adelantando un poco a los hechos. Así que vamos a revisar un poco y recapitular lo que habla el libro. Lawrence Conrad, nacido en 1903, fue un apasionado de la zoología y de los animales desde que nació, obteniendo un título en medicina en 1928 y finalmente uno en zoología en 1933. Al ser alemán durante tiempos de la Segunda Guerra Mundial, este formó parte del Partido Nacional Socialista Alemán y apoyaba ideas relacionadas a la eugenesia. Posterior a la guerra, este declaró no haber conocido la magnitud del conflicto en el que se encontraba, aunque nunca dio una disculpa pública, lo cual hizo que le revocaran su doctorado honorario en 2015 por lo que había hecho durante sus años en la guerra. Este se deslindó y fue en contra de varias de las teorías que él había apoyado durante la guerra, como es el caso de la eugenesia, el cual pues declaró que obviamente no existe, no funciona la eugenesia, obviamente. Siendo que en 1949 sacó el libro que estamos reseñando el día de hoy, de Hablaba con las bestias, los peces y los pájaros. A lo largo de todo el libro se nota el amor y fascinación que tenía Lawrence por los animales, siendo que no los veía como objetos de estudio, los veía propiamente como seres fascinantes con los cuales interactuaba y con los cuales vivía, y que quería saber exactamente qué sentían, cómo vivían y qué procesos llevaban a cabo durante su vida diaria. Algunos ejemplos que puedo notar de esto son, por ejemplo, durante la página 24, en el capítulo de los animales pueden resultar incómodos, en el cual cuenta que tenía un mono capuchino, si no mal recuerdo, el cual era muy hiperactivo y que no podía dejar encerrado por lo mismo de su personalidad. Y como tenía un hijo y tenía que cuidarlo, lo que decidió fue, en vez de encerrar al animal, encerró a su hijo en una jaula. Y está este dibujo bastante gracioso del hijo en la jaula, tratando de conseguir de vuelta un plátano porque el mono capuchino se lo había quitado. Otro ejemplo de esto es durante el capítulo Después de todo, la fidelidad existe, en el cual le regalaron una especie de pez, la cual era muy particular porque, no sé si sabían, pero hay una especie de pez que salta, sí, literalmente trepa desde el recipiente en el que está y se te queda viendo. Por si no lo sabían, él tampoco lo sabía. Entonces cuando le regalaron esta muestra del periftalmus, casi le da un infarto. Porque cómo no te va a dar un infarto. O sea, estás tranquilamente en tu cuarto y de repente te salta el pez que te acaban de regalar, ¿no? O sea, todavía mira la jetilla que tiene el pez. Fíjate que se te queda viendo así tu pez, ¿no? O sea, dentro del mismo capítulo está la anécdota que cuenta que tuvo con una urraca, creo, que tenía, en la cual estaba caminando en medio de la plaza del pueblo, cuando voltea para arriba y ve que precisamente su urraca estaba ahí y estaba escapando. Entonces había de dos: o gritaba en medio de todo el pueblo para que su urraca lo viera, se le pusiera en los hombros y llevarla a la casa, o que se le escapara. Entonces, mientras estaba teniendo la decisión, estaba viendo cómo su urraca se iba cada vez más lejos, entonces se puso a gritar como si fuera un urraca él en medio del pueblo. Todos se le quedaron viendo hasta que finalmente el ave se le quedó viendo y volvieron los dos a casa. Hay muchísimos casos más que son dignos de mención, como cuando se subió al techo de su casa ondeando una bandera para que otro de los pájaros que se había escapado lo viera, pero verdaderamente no creo tener el tiempo suficiente para contarlos todos, aunque la verdad es que es algo que te hace muy amena la lectura en general. Pero el punto principal del libro, y el que estudia durante todo es precisamente ciertos aspectos y costumbres curiosas que tienen los animales, pero que todos podemos sacar un factor común en la mayoría de los casos, que posteriormente les sirvió como base para formar su teoría
que le hizo ganar el Nobel de Medicina en 1973, como anteriormente dije, que es la impronta, que básicamente es el razonamiento de que el cual es un proceso de aprendizaje que empieza desde el momento que un cierto tipo de ave nace, el cual es rápido e irreversible y que va a marcar en gran medida cómo este se va a desarrollar durante toda su vida, viéndose ciertos indicios o ciertas bases de lo que próximamente sería esa teoría dentro de este libro, siendo que con una especie de pájaro encontró que era indispensable para las aves bebés que las madres les dieran ciertos tipos de conocimientos que de otra forma no llegarían a conocer de ninguna otra forma y que marcarían el resto de su vida. Como dije anteriormente, Conrad no llevaba a cabo experimentos. Él lo que hacía era relacionarse con los animales, ver cómo ellos se comportaban de manera natural, no tratar de cambiar la circunstancia en la que ellos vivían, sino simplemente apreciar el cómo estos lo hacían. La conexión que llegó a tener con varios de estos animales llegó a ser tal que durante el capítulo llamado El Anillo del Rey Salomón, este dice lo siguiente. Cuenta la leyenda que el rey Salomón podía hablar con las bestias, las aves, los peces y los gusanos. También puedo hacerlo yo. Desde luego no con tantos animales como se dice lo hacía el bíblico rey, por lo cual concedo que en este punto quedó por debajo de sus facultades. Aún así, hablo con algunas especies, a las que conozco bien, y no necesito para ello ningún anillo encantado. En este punto me permito sentirme un poco por encima del sapientísimo monarca, el cual, sin su anillo, era incapaz de comprender el lenguaje de los animales que le eran más familiares, y cuando quedó desposeído de su anillo, sintió desprecio por los animales. Según cuenta una leyenda, Salomón tiró con rabia su anillo cuando un ruiseñor le contó que una de sus 999 mujeres amaba a otro hombre más joven. Esto es lo que nos dice J.V. Windman en su encantadora colección de leyendas El Santo y los Animales. Esta acción de Salomón puede ser muy prudente o muy estúpida. Por lo que me respecta, no considero muy noble emplear anillos mágicos en el trato con los animales. Considero que este libro es una muy buena opción para aquellas personas que sean fans de los animales o que puedan llegar a considerarse fanáticos de la biología y quieran aprender un poco más, pero desde un lado más cercano, desde un lado más humano, con el trato que se le tenga a los animales y no tanto desde un lado meramente científico. Esto también es una lectura que se puede recomendar mucho a personas pequeñas o a niños que quieran justamente aprender acerca de estos temas, ya que el libro no cuenta con un lenguaje mnemotécnico muy complejo y tampoco utiliza un lenguaje muy difícil de entender. Debido a esto y a ser un canal muy fácil para poder llegar más a fondo a las investigaciones de Lawrence Conrad, justamente aprender acerca de la impronta y de todos los posteriores análisis que este hizo, considero que el libro puede llegar a ser muy recomendado para personas que quieran aprender un poco más acerca de animales. Hey, it's been a long time since I've seen your name.